¿Se pusieron de acuerdo todos? Habíamos quedado con dos diagramas de fuerzas, ¿de acuerdo? Y habíamos dicho que este iba a ser el diagrama de fuerza para M mayúscula y este para M minúscula. ¿Sí? Pues volvamos a los diagramas de fuerza. Entonces, ya como estamos claros, dibujémoslos otra vez, ¿verdad? Entonces, habíamos dicho que nuestra M mayúscula iba a sentir entonces el peso. Iba a ser mg, ¿verdad? Y que iba a sentir la normal, ¿se acuerdan? Para acá. ¿Y cuál habíamos dicho que era el ángulo entonces? ¿Este o este? ¿Ya se decidieron? Este. ¿Verdad? ¿Todos conmigo? Ese iba a ser el ángulo que hacía la normal. ¿Había otra fuerza aquí? ¿No, verdad? ¿Todos conmigo? Y después teníamos este otro, donde íbamos a tener igual el peso, que iba a ser mg, y ahora venía aquí la normal. Entonces, evidentemente, si este ángulo es θ aquí, el θ queda en la otra dirección, ¿verdad? Entonces, todos conmigo que este es θ. ¿Sí? ¿Ya todos de acuerdo? Y esta va a ser la normal. No falta ninguna fuerza, ¿verdad? ¿Qué? Podemos ponerla así, ¿verdad? No la vamos a usar porque el movimiento en Y no tiene gracia, ¿verdad? Pero también existe ahí otra normal. Si usted quisiera enredar el asunto, hay una normal debido al suelo, ¿verdad? Porque el suelo sustenta. Entonces le vamos a llamar N sub S a esa por el suelo, ¿verdad? Por el compañero. Pero para este movimiento no va a interesar tanto, ¿verdad? Y claro, el siguiente paso es tirar las ecuaciones. ¿Sí? Entonces, claramente, vamos a tener las ecuaciones acá. Vean que las ecuaciones acá aseguran que menos n seno del ángulo va a ser igual a m mayúscula por lo que voy a llamar ax. ¿Verdad? Y ahora hacemos sumatoria de fuerzas acá. Aquí hay una sumatoria de fuerzas en Y, ¿verdad? Que simplemente asegura que ns es igual a m mayúscula g, ¿verdad? En este caso, como no hay fricción con el suelo, ¿verdad? Esta no aporta información. Pero uno pudo haber hecho el mismo problema con fricción con el suelo y ahí hubiéramos tenido que usar esta, ¿sí? Ahora hagamos esta otra. Entonces, voy a tener aquí sumatoria de fuerzas en X. ¿Cuánto da la sumatoria de fuerzas en X? Da n seno del ángulo debe ser igual a ¿qué? Es la única fuerza en X, ¿no? Entonces tiene que ser igual a m minúscula por a sub x, ¿verdad? Y aquí tenemos la sumatoria de fuerzas en Y. La sumatoria de fuerzas en Y asegura que n coseno del ángulo menos, ¿verdad? Va a ser el coseno
menos mg tiene que ser igual a m a y. Todos conmigo. ¿Alguna pregunta hasta acá? Siguiente paso. ¿Cuál es el siguiente paso? Despegar las variables. No, todavía no. Es que creo que nos saltamos establecer qué variables queremos encontrar. Ya lo habíamos hecho en la clase anterior. Balancear las ecuaciones. Balancear las ecuaciones, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede aquí? Tenemos 1, 2, 3 ecuaciones. ¿Cuántas variables teníamos? Perdón, ¿cuántas incógnitas tenemos? ¿Qué sucede? A ver. ¿Cuáles habíamos dicho que eran? Las aceleraciones. Las aceleraciones. A mayúscula, A minúscula. ¿Qué más? N. ¿Y qué más? ¿Verdad? ¿Qué es lo que pasa? ¿Ibas a sentir? ¿Qué es lo que pasa? Este es movimiento dos dimensional, ¿lo ven? Entonces, esta A está en dos dimensiones y esta A está en dos dimensiones. Claro, vemos que el movimiento en Y del bloque grande no importa mucho. Pero entonces aquí tenemos 4 incógnitas, ¿lo ven? Y solo tenemos 3 ecuaciones. O pueden ser más específicos aún y decir, bueno, aquí hay 5 incógnitas. Y tenemos 4 ecuaciones si quieren contar esta, ¿verdad? ¿Qué pasa? Necesitamos una ecuación más. Hay que imponer esa ecuación más. Y aquí es donde, claro, usted asusta a todos los estudiantes de Física 1. ¿Cuál es esa ecuación? Vean que la aceleración de un bloque es diagonal y la otra aceleración va para atrás. No son iguales. ¿Sí lo ven? Pero usted va por el camino correcto. Porque usted piensa que son iguales las aceleraciones. La aceleración del bloque A mayúscula con la aceleración en X de minúscula. ¿Y cómo se visualiza eso en el problema? ¿Qué significa eso en el problema? El nombre técnico, ¿verdad? Eso tiene un nombre técnico. Ese nombre técnico es restricción, ¿lo ven? Este problema tiene una restricción. ¿Cuál es esa restricción? ¿Cuál es la restricción?
Bien, explique los componentes de X en las aceleraciones siguientes. Bueno, sí, pero ¿cómo se ve? ¿Qué es lo que estamos diciendo? ¿Cuál es la restricción de este sistema? Exactamente, ¿lo ven? Yo estoy restringiendo al movimiento que los bloques tienen que ir juntos. ¿Sí? Todos conmigo. Los bloques están pegados, ¿verdad? Por decirlo de una manera. Yo necesito que las aceleraciones me generen eso. Que el sistema tenga pegado los bloques. ¿Sí? Preguntas. ¿Cómo se ve eso? Bueno, eso se ve muy sencillo. Eso no se ve viendo las distancias. Existen distancias horizontal y vertical que cumple este problema. ¿Cómo se ve esto? ¿Quién me dice? Eso hay muchas formas de ponerlo, ¿verdad? Probablemente, si usted está en un curso de Física General 1, el profesor le hubiera dicho algo como la tangente del ángulo. Entonces le hubiera recordado la tangente del ángulo, ¿verdad? Entonces le hubiera dicho que esa tangente se tiene que conservar, ¿verdad? Eso tal vez le hubieran dicho usted en Física 1. Claramente, nosotros lo que hubiéramos hecho es primero resolver las distancias y ver que la distancia que cae el bloque. Claro, aquí ya perdí el dibujo. La distancia que cae el bloque tiene que ser tal que donde él cae, el otro bloque se haya corrido lo mismo. ¿Lo ven? Entonces, en el tiempo, cuando hay ese movimiento, aquí se genera de alguna manera otra vez un triángulo. ¿Lo ven? Donde él se mueve para acá y este se mueve para acá, se genera un triángulo. Un triángulo que sigue manteniendo este ángulo. ¿Sí lo ven? Y claro, en ese triángulo la masa se va moviendo por la tangente de ese triángulo. ¿Sí? Entonces, claro, por eso es que usted encuentra esto. Entonces, la distancia que se mueva en Y y la distancia que se mueva en X va con esta pendiente, ¿lo ven? ¿Sí? ¿Todos conmigo? Ahora sí, ¿cuántos se mueven en la horizontal y cuántos se mueven en la vertical? ¿Cómo se ve eso?
¿Qué tal? ¿Qué me dicen? La distancia recorrida en la vertical es caída libre, ¿verdad? Porque su bloque solo siente mg, ¿verdad? Entonces ahí no hay nada, ninguna ciencia detrás de esto, ¿verdad? Entonces va a ser la aceleración que siente en la vertical, que es AY, por t cuadrado medios. Eso es lo que se mueve. ¿Sí? Ahora, ¿cuánto se mueve en X? En X se mueve AX más AX por t cuadrado medios. Ese es el movimiento en X. Y claramente, entonces la tangente es igual a y entre x, que es igual a y entre ax más ax. Y esta es realmente la ecuación que nos hace falta, ¿lo ven? Una ecuación que me relaciona las aceleraciones, que es lo que no tenía aquí disponible. ¿Todos conmigo? Preguntas, ¿verdad? Este es el momento que... Entonces, claro, ahora resolvemos el sistema en términos de n y lo sustituimos en tangente del ángulo. Entonces, lo que voy a hacer es que aquí tengo a x, aquí tengo a x, aquí tengo a minúscula x, aquí tengo a minúscula x, y aquí tengo a y, ¿lo ven? Aquí tengo a y. Entonces, hagámoslo, ¿verdad? A x mayúscula de 1, a esto le voy a llamar 1, a esto le voy a llamar 2 y a esto le voy a llamar 3. A x de 1, tengo que a x es igual a menos n seno del ángulo dividido entre m mayúscula. De 2, tengo que a minúscula x es igual a n seno del ángulo entre m minúscula. Y de 3, tengo que tengo de 3? Tengo que a y que AY es igual a N entre coseno del ángulo menos M menos G. ¿Sí?
Y claro, ya ahora tengo las A. Entonces sustituyo. De tal manera tengo que tangente del ángulo va a ser igual entonces a G no, a N entre M por coseno del ángulo menos G, todo dividido entre, ahora sí, N entre M seno del ángulo menos N entre M mayúscula por seno del ángulo. ¿Todos conmigo? Y eso va a ser la tangente del ángulo. De aquí realmente puedo despejar n, ¿lo ven? Y ahora todos estos datos los tengo. Y de ahí despejo n. ¿Qué les parece? Si despejamos n, voy a borrar por acá para que nos quede todo a la mano. Voy a obtener n. Vean qué interesante. Si yo quiero despejar n, esta relación que está aquí, lo más rápido es sacar a factor común un n aquí, ¿lo ven? Entonces, esta relación que está aquí es lo mismo que la tangente del ángulo, que es igual a coseno del ángulo entre m minúscula menos g entre n, todo dividido entre seno del ángulo de 1 entre m menos 1 entre m mayúscula. ¿Sí? ¿Todos conmigo? Entonces, claro, ahora voy a pasar este aquí y paso esto para allá. ¿Sí? Peguen un grito si no lo ven. Entonces, esto me va a quedar como seno por tangente de 1 entre m menos 1 entre m mayúscula. Vamos a hacer esta discusión. Hasta ahí todos de acuerdo. ¿Verdad? Eso fue pasar esto para acá. Queda ese término. Ahora tenemos que, por decir de una manera, pasar este término a restar y traernos este para acá. Entonces, este término va a ser igual a menos g
de esto menos coseno del ángulo entre m minúscula, todo esto a la menos 1. Otra vez. Paso esto para acá. Queda positivo. Me lo paso para allá, queda negativo. Paso para acá, queda positivo. Ahora le doy vuelta. Saco un menos para que quede en este orden de esa manera. ¿Todos conmigo? ¿Preguntas? Ya con ese valor puedo sustituir. Ya con n puedo sustituir en cualquiera de estos, ¿verdad? Por ejemplo, puedo sustituir en AX, ¿verdad? Esto implica que AX entonces va a ser igual a menos n por seno del ángulo entre m mayúscula. ¿Verdad? Que es lo que tenemos por acá. Igual para X y para Y. Preguntas. Esa es un poquito la idea de este problema. Entonces, esto es un poco este problema. Igual a X, sustituyen aquí el N que hemos encontrado y allá sustituyen ahí el N que hemos encontrado. Que es un poquito cuando usted tiene ahora dos diagramas de fuerza. Hay otros problemas, ¿verdad?, que presentan restricción, que se vuelven muy famosos. Uno que le encanta preguntar es el problema del iglú, ¿verdad? Usted tiene un iglú y tiene una bola de nieve.
en movimiento. Claramente ese problema se puede resolver muy sencillo por energías. Pero, ¿cómo se resuelve si usted lo hiciera por Newton? Y así hay muchísimos problemas que se vuelve interesante la pregunta, ¿verdad? Que es donde ustedes deben de avanzar. Entonces, reza el credo de lo que estamos haciendo, que eso es capaz de resolver cualquier problema. Entonces, usted debe ser capaz de resolver un problema como ese usando este mismo algoritmo. ¿Todos conmigo? Hablemos un poquito más, ¿verdad? Voy a abrir por acá. Hablemos de teoremas de conservación. Entonces, este tipo de problemas ustedes los suelen resolver, son problemas que ustedes los deben poder resolver por cualquier mecanismo, pero a veces utilizan teoremas de conservación. Está el primer teorema de conservación que a ustedes les gusta mencionar, que es el teorema de conservación del momento angular. Entonces, él dice que el P vector de una partícula es conservado cuando la fuerza total sobre esta es cero. Y usted puede hablar, ¿verdad?, de este teorema con mucho cuidado. Porque claro, aquí lo que está pasando es que la sumatoria de fuerzas para este caso es cero, ¿verdad? De tal manera lo que usted está haciendo es que la derivada del momento respecto al tiempo es cero. Entonces esto implica que P vector es constante. ¿Sí? Eso es lo que estamos diciendo, no hay nada extraño. Pero por supuesto, aquí es donde en guerra avisada no muere soldado. Todos los estudiantes olvidan que aquí el momentum es un vector. ¿Lo ven? El momentum no es un escalar. Entonces, cuando ustedes, vamos a tener todo un capítulo más adelante en el libro, donde trabajamos con este hecho, ¿verdad? Entonces usted no puede olvidar el carácter vectorial del momentum, de cómo el momentum hay
en todas direcciones. ¿Sí? Y claro, vamos a ver, sacamos todo un rato de lo que se llama la dispersión o el scattering, o la dispersión en scattering, que es un problema muy interesante, porque usted tiene una partícula quedita y le dispara otra partícula. Entonces, ustedes tienen una quedita y le disparan otra partícula. Y después de esto sale una partícula para un lado y otra para otro. El problema de scattering es importantísimo porque le permite a usted conocer las masas de las partículas. Entonces, en física de partículas, así es como se determina la masa. Cuando usted se pregunta cómo saben los físicos cuánto es la masa de un protón, bueno, de esta manera. Y claro, les voy a mandar el meme, ¿verdad? Del CERN. Entonces, todo lo que se hace en el CERN es chocar partículas de la manera más cavernícola posible. ¿Lo ven? Usted lo que hace es chocar dos partículas y ver qué queda de eso. Es un poco cavernícola, pero es la manera que tenemos, porque de este fenómeno yo puedo saber cuál es la masa de la partícula que está. ¿Sí? Entonces, nos ha sido muy útil por muchas cosas este teorema de conservación, y que no hay que olvidar el carácter vectorial. Hay otro teorema de conservación, que es el del momento angular. Si ustedes saben que la definición del momento angular es que L es igual a R plus P. Y ese es nuestro momento angular. Sí. Lineal, perdón. Sí. Teorema de conservación del momento lineal. Perdón. En caso de conservación del momento angular, este es un problema que también ustedes saben, ¿verdad? Que ustedes han trabajado. Y es la misma idea. Si usted no tiene torque sobre un sistema, usted va a tener que el momento angular se conserve. ¿Sí? El torque hace las veces de la fuerza para el movimiento angular. El momento angular hace las veces de el momento lineal. Y tiene un tercer teorema de conservación, que es la conservación de la energía total del sistema. Y ustedes saben que viene de que la fuerza es igual a menos el gradiente de la energía potencial. Esto es un vector, ¿verdad? Pero el punto es que el vector viene del gradiente, ¿sí? Y definimos la energía total del sistema simplemente como la energía cinética más la energía potencial. Y estos son los tres teoremas de conservación que nos da la teoría de Newton. Tenemos que aprender de dónde salen. Ya como físicos, tenemos que ir más allá. Porque sí, claro, están muy bonitos. Y ustedes en Física General 1 llegaron hasta acá. O sea, le propusieron conservación del momento lineal, conservación del momento angular y conservación de la energía total del sistema.
Pero ¿qué significa físicamente? Eso es lo que vamos a aprender durante este curso. Vamos a ir a profundidad con respecto a estos temas. Ahorita, para que lo vayan pensando, la simetría tiene que ver con esto. Entonces, pueden ir pensando para el futuro, cuando volvamos acá, ¿qué tiene que ver la simetría ahí? Porque una simetría me va a generar una conservación. ¿Lo ven? Hablemos un poquito más de energía. Voy a borrar por acá. Estas ideas ya no son comunes del tiempo de Newton. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta. Eso ya no fue común durante Newton. Aunque es muy eficaz para entender lo que sigue. Entonces, hay algo que llamo la energía cinética. La energía cinética la defino como P cuadrado entre 2m. Y claro, ustedes a veces la ven escrita como 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Pero nuestra definición de energía cinética viene de P cuadrado entre 2m. Claro, espero y vamos a volver más adelante cómo este P cuadrado es problemático, cómo esta definición nos puede llevar a algún problema, porque P cuadrado no viene de la nada, pero esa va a ser una discusión más adelante en el curso. Entonces vean qué interesante, en un sistema que conserva la energía, la idea es que E siempre es la energía cinética más la energía potencial. Si pensamos en un sistema unidimensional, esta energía siempre va a ser 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado más U de X. Entonces, yo puedo despejar de ahí la velocidad. La velocidad en el tiempo, que es lo mismo que dx de t, va a ser igual entonces a más menos la raíz de 2 entre m por la energía menos U de X. Y claro, esta fórmula va a salir mucho. Va a ser un resultado que nos va a aparecer en muchos lugares. Falta un paréntesis. Entonces, eso lo tenemos que tomar ahí en cuenta.
Vean que uno puede de aquí obtener el tiempo realmente. Uno puede integrarla. Yo obtengo que t menos t0 tiene que ser igual a la integral desde x0 hasta x de más menos de x entre la raíz de 2m por e a la menos, perdón, por e menos ux. Ese es también un resultado que se utiliza mucho. Ya por último, podemos hablar de punto de equilibrio, que también es un concepto muy importante en la física. Voy a borrar por acá. Un poquito de eso ustedes ya lo conocen, pero ya para hablar de punto de equilibrio, tal vez ahí no han ido tan profundo. Es pensar en que la energía potencial yo la puedo ver como una expansión de Taylor. Eso nos encanta a los físicos. Y ahí es lo que sigue. Y entonces usted puede hablar de equilibrio según este segundo término. Si usted tiene que este segundo término es mayor a 0, usted dice que es equilibrio estable. Y si usted tiene que este término es menor que 0, usted habla de equilibrio inestable. ¿Lo ven? Esto es pensando en esta curva. Imagínense que ustedes tienen esta curva. Si ustedes tienen esta curva y tiran una partícula acá, sin importar de dónde la tiren, después de un tiempo la partícula queda aquí en el fondo. ¿Sí? Ahora podemos pensar en esa misma, pero ahora de esta manera. ¿Qué pasa si ahora yo pongo una partícula acá? Si yo la muevo un poquito para acá, la partícula nunca bien vuelve al punto de equilibrio. Nunca la recupera. Van viendo, este término que dice de mi expansión de Taylor, la curvatura, ¿lo ven? Entonces, claramente, a esto llamo estable y a esto llamo inestable.
Porque si tengo esta concavidad, el punto siempre regresa al punto de equilibrio, y si tengo algo como esto, nunca regresa. Es interesante que puedo tener algo como esto. ¿Lo ven? A esto se le suele llamar metaestable. Si yo aplico una poquita energía, la bolita se queda ahí, vuelve al punto original. Pero si yo aplico mucha energía, la pelotita se va. Eso puede ocurrir. Estable, inestable, metaestable. Casi estable. ¿Todos conmigo? Preguntas. Una pregunta. En el caso del equilibrio metastable, digamos, bueno, es que por ejemplo, vos cuando tenés esta expresión, ¿verdad? Y esta es positiva negativa, y eso es estable inestable, pero digamos, a partir de ahí, ¿cómo se haría para saber cómo es estable? Ah, eso es muy interesante. Entonces, si usted lo hace para pequeños términos, si usted hace una aproximación de términos pequeños y le da estable, ¿verdad? Y cuando la hace para términos grandes le da inestable, usted sabe que es un sistema inestable. Entonces, tiene que ver con su expansión. Usted una expansión la puede cortar según un parámetro. Entonces ahí es una forma de determinar si es estable o no es estable. ¿Sí? Todos conmigo. También si les interesa de cuando esto es igual a cero, ¿qué es? Es un plano aquí. Siempre están en el mismo lugar para rectificar. Si es una recta, se va. Nunca vuelve a su punto original. ¿Preguntas? Ahora, ya para ir terminando, resolvamos un problema por conservación. ¿Sí? Resolvamos, ya les acabo de plantear un problema. Resolvamos ese problema, el del iglú. Este es un problema muy bonito. Listo.
un hemisferio descansa en un plano horizontal. Una partícula se desliza sin fricción hacia abajo en el hemisferio. Empezando en el punto más alto. Sea R el radio del hemisferio La pregunta es ¿a qué ángulo y velocidad deja la partícula el hemisferio? Entonces, un hemisferio, ahí la idea es una semisfera, lo que están diciendo. Ustedes tienen ahí de radio R mayúscula, y aquí en el punto más alto ponen una partícula. Entonces, la idea es que esta partícula va a empezar aquí y en algún momento deja la esfera. Tenemos un sistema de coordenadas. La idea es que él aquí viene cayendo y en un momento ¡pam!, deja la esfera. Entonces, ustedes tienen aquí un angulito que es el que hay que determinar y qué velocidad. Todos conmigo. Claro, entonces hacemos lo mismo que en todos los problemas. Hacemos el primer paso, vemos que aquí no hay unidades. Segundo paso, marco de referencia. Este rojo, ¿verdad?, es el marco de referencia que vamos a usar. Vemos cuáles son nuestras variables y cuáles son nuestras incógnitas. Entonces, claramente tenemos de incógnita la velocidad y tenemos de incógnita ese ángulo. ¿Qué sabemos? Bueno, sabemos el radio, sabemos la masa,
sabemos la gravedad. ¿Qué más? Ahora planteamos conservación de la energía, ¿verdad? En el siguiente paso, necesitamos las ecuaciones, planteamos conservación de la energía. Claramente, entonces venimos aquí inocentemente y tenemos dos puntos, ¿lo ven? Este punto y este punto. Entonces, claro, esto lo pueden ver ustedes como que esto implica que la energía en el inicio debe ser igual a la energía en el final. Entonces, claramente, ¿cuál es la energía en el inicio? La energía potencial. ¿Cuánto vale la energía potencial ahí? MGH. Que debe ser igual a la final. Perdón. Sí. Que debe ser igual a la final. ¿Cuánto vale la final? ¿No? Va a ser un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, por lo que haya recorrido, ¿verdad? Más ahora esa nueva altura, que le voy a llamar h final. Y claro, ustedes lo van viendo. Esto que está aquí, MGH menos MGH final, tiene que ser igual a un medio de mv cuadrado. Y claro, ¿verdad? Aquí pueden sacar a factor común mg y vean que lo que realmente estoy preguntando es un delta de h, que debe ser igual a un medio de m por v cuadrado. Este delta de h es claro para ustedes. Voy a seguir por aquí, que va a ser mg de 1 menos el coseno del ángulo, que tiene que ser igual a un medio de m por v cuadrado. ¿Qué sucede? Esto es 1 menos, ¿verdad? Esta fórmula que está aquí tiene el problema de que tiene las dos incógnitas. Necesitamos otra fórmula más, ¿de acuerdo? Balanceamos el número de ecuaciones con el número de incógnitas. Entonces, este es un problema como el que acabamos de resolver del plano inclinado. Este problema tiene una restricción. ¿Lo ven? Y claro, sería elegantísimo este problema si yo permito que se mueva. Hay muchas formas de ver esa restricción. Una de las formas más elegantes es pensar cómo en el momento en que la esfera suelta la partícula, ¿verdad? En que el hemisferio o la partícula deja el hemisferio, en ese momento no hay normal. ¿Lo ven?
O dicho de otra manera, vean que esto se está moviendo en un círculo, en ese momento ya no hay una fuerza que lo obligue a moverse en un círculo. ¿Sí? Esa es otra forma de verlo. Es decir, veamos la fuerza radial. La fuerza radial en este caso es muy clara. La sumatoria de fuerzas en R simplemente va a ser mg coseno del ángulo menos mv cuadrado entre R mayúscula, que tiene que ser igual a la fuerza, pero en este caso esta fuerza es 0, ¿verdad? Porque es en el punto donde deja. Entonces en este punto vale 0 y voy a tener este caso de sumatoria de fuerzas en R. Esta es la misma restricción, es la misma que decir que la normal es 0, es la misma que decir que estoy obligando a que la partícula deje de moverse en un círculo. Todas es la misma restricción. Y claro, ya ahora sí, tenemos dos ecuaciones. Aquí está V y aquí está el ángulo. Aquí está V y aquí está el ángulo. Dos ecuaciones, dos incógnitas. Entonces, claro, ustedes lo pueden resolver. Pueden hacer ahí el álgebra. Eso les da que el coseno es igual a 2/3. Es decir, esto implica que el ángulo es aproximadamente 48.2 grados. Y la velocidad les da 2/3 de g por r. Y esa es la respuesta para ese problema. El cual se llega muy rápido. Ahora, la pregunta del millón que yo les puedo hacer, ¿verdad? Este es el algoritmo que usted trabaja por conservación de la energía. ¿Cómo se resuelve esto por Newton? Ya ustedes tienen la, ¿verdad? Ya ustedes tienen cómo hacerlo. Pero es una muy bonita pregunta. Y ustedes como físicos tienen que estar en capacidad de resolverlo. Y ahí es donde ustedes están dando el salto, ¿verdad? De haber llevado física 1, ustedes aprendieron esto en física 1, pero aquí ya deben de estar en esa habilidad, de dar el salto de cómo resolver esto. Ya con esto terminamos la materia de este segundo capítulo, que es el repaso de lo que ustedes aprendieron en física 1, ¿verdad? Hicimos un repaso rápido de lo que ustedes aprendieron en métodos matemáticos. Este repaso rápido, conceptualmente cargado de lo que ustedes aprendieron en física 1. Ya por supuesto, en la próxima clase vamos a avanzar, vamos a aprender de más profundo en la teoría de Newton. Vamos a hacer ese salto de lo que ustedes han visto hasta ahora. Ya se pone, por decirlo de una manera, un poquito más interesante el curso. Les voy a dejar la batería de problemas de este capítulo. Entonces, voy a borrar. Entonces, este es, habíamos dicho, problemas recomendados. Este es el número 2 de los problemas recomendados. Entonces, les voy a dejar el 2.8 del libro, el 2.13, el
el 2.15, el 2.23, el 2.27, el 2.32 y el 2.40. Y les voy a dejar uno más interesante aún, que es el que acabamos de resolver del plano inclinado, ¿se acuerdan? ¿Qué pasa cuando m tiende a infinito? ¿No? Tiene que demostrarse eso. Ya ustedes saben la respuesta. Es el mismo problema de cuando el plano no se está moviendo. Tiene que ser el mismo resultado. Si m tiende a infinito, en el resultado que llegamos anteriormente, eso tiene que ser donde el plano no se ve. ¿Sí? Y esta es la segunda batería de teoría.